A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, laboral, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito normativo de nuestro país. Como siempre, tengo la grata presencia, y no faltaba más en este periodo fiscal 2024, comenzar con uno de los expositores y un gran tributarista a nivel local e internacional, un amigo de la casa. Muy buenas noches, mi querido Nelson. Qué gusto poder en esta noche, en este día jueves tan importante, poder compartir contigo de una manera, yo digo, más individualizado, para hablar claramente en ese lenguaje que solo tú lo sabes hacer, sobre todo este conjunto normativo tributario que se ha reformado con varios tópicos, con varias aristas, varios impuestos, pero qué mejor ir de la mano con Nelson Morales. Qué gusto, tú eres un amigo ya muy querido de la casa. Bienvenido a Tributación de hoy, mi querido Nelson. Cristina, buenas noches, y a todos los televidentes, buenas noches, un gusto nuevamente estar con todos ustedes y como siempre pues para tratar temas muy interesantes, muy relevantes en el ámbito tributario y como hoy pues que nos han puesto algunas reformas de a poquito con algunas leyes, con algunos reglamentos, con algunas leyes que no son ni siquiera tributarias, temas energéticos, y ahí nos han puesto temas tributarios. Sabemos que hay otros proyectitos de reformas tributarias que también están en camino y ahora tenemos algunas cositas de las cuales pensamos en que tenemos que analizarlas para poder cumplir con la ley. Mi estimado Nelson, sí, tú lo has dicho, tenemos un amplio, yo digo, horizonte y camino, y sobre todo para poder compartir con especialistas de tu nivel y sobre todo muy querido en nuestro programa de tributación de hoy. Quisiera comenzar, mi querido Nelson, ya que tú siempre nos has compartido en ese lenguaje que yo siempre recalco, muy metodológico, muy pedagógico, para todas las personas que en esta noche se están conectando, porque la necesidad de hacer que nuestras determinaciones de nuestros impuestos debidos, tanto en IVA como en renta, sean las adecuadas, que estén dentro del marco normativo, pues crea estos espacios tan importantes, y sobre todo contigo, Nelson, que nos has acompañado yo en algunos programas y que a la gente le gusta mucho. Hablemos de las contribuciones. Tenemos que presentar las sociedades, el tema de la contribución temporal y solidaria. Hablemos un poquito, explícanos para quiénes somos los sujetos pasivos, cómo se debe calcular. Hay gente que todavía está confundida, dice que es una cuota dividida en dos, son dos cuotas, el tema del pasivo. Hablemos un poquito de esta contribución que es tan importante porque se tiene que pagar hasta el 31 de marzo. Entonces, expliquémosle un poquito a todas estas personas, a todas estas empresas, a todas estas sociedades que establece esta contribución en términos generales, ¿qué debemos hacer? Perfecto, Cristina. Bueno, primero ahí tenemos que irnos a la definición de sociedad que establece la propia ley de régimen tributario interno, en donde se incluye a entidades como consorcios, como fideicomisos, como sociedades de hecho, todas las empresas que están controladas por la Superintendencia de Compañías. Es decir, tenemos que verificar primero lo que nos dice la norma respecto de qué es una sociedad. En ese sentido, hay dos tipos de contribuciones. La primera, que está establecida para sociedades, exceptuando a las pequeñas empresas, aquellas que vendan hasta $1.000.000, es decir, ingresos de hasta $1.000.000 en el año, y para ellas se establece una contribución del 3,25%. ¿Sobre qué calculamos esta contribución? La base va a ser la utilidad tributaria, insisto, la utilidad tributaria del año 2022. Y sobre ese rubro vamos a calcular el 3,25% y lo vamos a pagar hasta marzo de este año. El mismo valor que nos resulte de este cálculo lo vamos a pagar nuevamente
en marzo de 2025. Es decir, estamos hablando de una cuota, una contribución temporal que la vamos a tener que pagar en 2 años, cuya base va a ser el año 2022. Y la segunda contribución que se está creando es para las entidades financieras y para las cooperativas de ahorro y crédito que también están exentas de la primera contribución comentada. Para este tipo de entidades se crea una contribución diferente que está establecida con base en una tabla progresiva que implica el pago de un porcentaje de una tarifa que va desde el 5% hasta el 25% sobre la base imponible del año 2023. En este caso, la utilidad tributaria que resulte de la declaración de impuesto a la renta que está próxima a ser presentada, esa va a ser la base para que en mayo de 2024 paguemos esta contribución. Como ya estamos acostumbrados, estas contribuciones no son deducibles de impuesto a la renta y no se puede pedir facilidades de pago. Y ahí, Cristina, un tema importante de algo que recientemente salió una resolución en la que dice que para las dos contribuciones, la base de cálculo va a ser el casillero 836 de la declaración de impuesto a la renta, tanto de 2022 como de 2023. Pero recordemos que en el año 2022, especialmente para la primera contribución, había casos en los que empresas que estaban dentro del régimen RIMPE, la propia norma lo señalaba en ese entonces, si es que superaba los $300,000, es decir, dejaba de ser microempresas, tenía que liquidar el impuesto a la renta bajo régimen RIMPE, considerando el último rango de la tabla. Entonces, hablemos del caso de una empresa que estaba en régimen RIMPE y tuvo $500,000 de ingresos en 2022, liquidó el impuesto a la renta con régimen RIMPE y no necesariamente hay un valor en el casillero 836. Hasta ahí, bueno, en este caso estamos hablando de que es una pequeña empresa, pero cambiemos el ejemplo. Una empresa que venda 1.5 millones, pero estuvo acogida en el RIMPE y liquidó con el último segmento de la tabla. En ese caso, ya es pequeña empresa, ¿cómo liquida la contribución? La ley, no establece ninguna definición al respecto. La resolución simplemente lo que dice es, tomo como base ese casillero, entonces, aplicando el casillero, aplicando la resolución, no debería pagar la contribución, pero de alguna manera como que se contrapone con lo que dice la propia ley. No sé usted, Cristina, qué opina al respecto. ¿Sabes qué, mi querido Nelson? Qué punto tan importante y yo diría tan fundamental de lo que tú acabas de decir y de una manera te estaba escuchando con mucha atención y sobre todo, pues como siempre, mirando todas las preguntas que las personas que se comunican con nosotros, pues esta es una de las dudas principales, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos un artículo muy claro en la ley, que es una ley orgánica que modifica nuestra ley tributaria, en donde habla específicamente de quiénes son los sujetos pasivos. Dice que hayamos tenido ingresos grabados en el 2022. Y obviamente tenemos lo que tú acabas de decir, aquellas personas jurídicas, aquellas sociedades que se cualificaron bajo sus condiciones propias como un régimen RIMPE emprendedor, pero que superaron sus ingresos para salir del concepto de micro y pequeña empresa. Pero, ¿qué pasa con los que están en ese rango, que tienen este concepto de tener el ingreso grabado, pero a la resolución número 9, que el 836, ojo, van a tener cero, están bajo un régimen en ese momento generador por el ingreso bruto? Desde el punto de vista jurídico, pues cumplen las condiciones para ser sociedades por el artículo 98. Desde el punto de vista jurídico, tienen más de $1,000,000 para salir del tema de ser una pequeña y una microempresa, pero llegamos a un obstáculo también jurídico porque, tal como dice la resolución, si yo tomo el casillero 836 de cero, entonces Es cero. esa contribución se vuelve cero. Entonces yo sí Así que es. sugeriría que claro, porque si estamos hablando, tal como establece la resolución 836, yo sí sugeriría que basándonos bajo este concepto del artículo, del propio articulado, hay que definir ahí como abogada, yo te digo, ¿cuál era su base imponible? Porque esta norma también te habla de la utilidad tributaria. Y en el régimen en el año 22, esas estaban sujetas a hablemos, a una tributación basada en su ingreso bruto. Basado en el Entonces, ingreso, así es. este artículo 836 prácticamente les anula la contribución. Entonces, de esta parte, más bien yo sugiero que con la experiencia tuya y nuestra, poderle decir al SRI que se ratifique en el criterio que tenemos, porque definitivamente eso es lo que va a pasar.
Esto es lo que va a Claro. pasar y necesitamos urgentemente pronunciamiento del Servicio de Rentas Internas porque no es una pregunta, Nelson, son muchas preguntas de las sociedades que superaron mucho más del $1.000.000 en el régimen Ujú. 2022, pero que tenían que tributar como RIMPE, porque así estaba la norma establecida en el artículo 97.3 de la ley del RIMPE y 230 de base imponible en ese momento. Entonces, yo creo que lo que tú acabas de decir es un tema súper importante y qué bueno que tú lo abordas porque al concepto del 836 no tendrían contribución. Exactamente. Esperemos que pronto podamos contar con una aclaración de la Administración Tributaria, porque efectivamente creo que de 10 preguntas que han Esta es surgido, una de las en cuanto 9 son respecto de este relacionadas a tema. esto. No, y la verdad Exactamente. es que me ha encantado cómo tú lo estás abordando, porque es un tema que lo estamos poniendo en el tapete y que estoy seguro que en esta noche muchas de las autoridades fiscales se están conectando y se han conectado y también lo vamos a plantear dentro del Comité Técnico del Colegio de Contadores, en que me honro que tú seas parte de este por tu participación muy activa, siempre, Nelson, con este tipo de, hablemos de inquietudes, de preguntas, porque eso es lo bonito de la tributación, Nelson. Lo que tú siempre nos Sí. haces es despertarnos, ponernos activos, ponernos pilas es decir, bueno, ¿qué hay de nuevo con Nelson Morales? Otra de las cosas importantes, Nelson, y que se aclare que no es un valor dividido del cálculo de la base imponible del año 2022. Eso expliquémosle, por favor, que son dos valores iguales, que ya es muy similar a lo que tuvimos con la contribución anterior. Expliquemos esta parte, Nelson, querido, por favor. Sí, sí, por supuesto. En el primer caso, en las contribuciones, está la contribución establecida para sociedades, excluyendo a pequeñas empresas, a entidades financieras y a cooperativas de ahorro y crédito, la contribución, la tarifa es del 3,25% sobre la base imponible y este valor lo vamos a aplicar a pagar tanto en 2024 como en 2025. ¿Qué implica eso? Que el total valor del valor a pagar va a ser del 6,50% sobre la base imponible del año 2022. En el caso de las entidades financieras y las cooperativas de ahorro y crédito, ellas sí tendrán que pagar hasta mayo de 2024 un solo valor. En este caso no está establecida el pago en 2 años. Excelente. Yo creo que con ese punto queda muy claro. Escuchemos a Nelson, que lo ha dicho de una manera sencilla. Es un mismo valor, el mismo valor que usted calcula para el año 24, lo va a pagar el 25. Otra pregunta de las importantes de en esta noche y que también se han repetido a lo largo de los seminarios y talleres que hemos dictado. Tenemos que registrar este pasivo del año 20, que se va a pagar en el año 25, pero que ya lo conocemos. Tiene las mismas características del año, de las anteriores contribuciones que tuvimos, que ser un hecho, es una obligación presente, no ser un hecho pasado, conocemos valor, conocemos tiempo, conocemos plazo, tenemos que registrar la provisión. Lamentablemente tú lo dijiste y voy anotando yo lo que tú siempre vas contestando. Es un gasto no deducible, no hay facilidades de pago, pero Así también es. nos debemos a una norma contable. Entonces, tenemos que registrar la provisión en el año 25, perdón, el año 24 de la contribución del 25. Es una de las preguntas que se han repetido en esta noche. Sí, en esencia, debido a que ya en el año 2024 ya se conoce el monto de la obligación, en ese caso sí se debería. He escuchado criterios de algunos asesores que dicen que debería estar en 2023. Esa posición no la comparto mucho porque la Imposible. norma recién fue emitida en 2024, si bien es cierto, la base de cálculo es de años anteriores, pero es simplemente eso. Hay muchos impuestos cuya base de cálculo se fundamenta en hechos pasados y no quiere decir que la obligación haya sido cuantificada ni contabilizada. En este caso, la norma salió en 2024 y debería quedar registrada en 2024 porque en ese momento ya se conoce el monto de la obligación. Y no olvidemos un tema que señala la norma y que nos da también paso a concluir en que debería de quedar registrada, es el hecho de que si es que la empresa se liquida, se tiene que pagar de manera anticipada. Entonces, una empresa que se va a liquidar, cuyo proceso de liquidación termina en octubre de 2024, antes de su liquidación, pues tendrá que pagar la segunda cuota que le correspondía pagar en marzo de 2025. Entonces ya es una obligación presente, como lo dijo usted, Cristina. Me parece genial el razonamiento que tienes, Nelson, y desde mi ámbito como abogada, como contadora, porque antes de abogada soy contadora y el manejo de NIS para mí es muy importante, el manejo de la contabilidad financiera. Comparto contigo, 23, ¿por qué teníamos que registrar? La ley se aprobó en el año 24, la obligación nace con la aprobación de la ley, así como nace el tributo, nace la ley. Entonces yo comparto perfectamente que esto es una obligación del año 24, 25 y que obviamente el pasivo sí tiene que registrarse, el que se va a pagar en el año 25. Perfectamente claro, Nelson, realmente las explicaciones que tú nos estás dando, como a ti te gustan, tranquilas, pausadas, yo digo,
metodológicas, porque lo interesante en esta noche, como siempre, es mandar saludos a todas las personas que se conectan de todas las provincias, de todo el país, y pues definitivamente poder dejar como yo digo, este pequeño tips o esta pequeña, hablemos, procedimiento de la aplicabilidad de la normativa, y que ya está la ley, y que ya tenemos una resolución, y que definitivamente es lo que estábamos esperando para cancelar en este formulario, que es el formulario 124. ¿No me corrige si está bien? Formulario 124, ¿estamos correctos? Exactamente. Sí. Perfecto. Ahora, hablemos de otros temas también interesantes. Yo creo que el tema de las contribuciones, yo creo que más claro de lo que nuestro querido Nelson ha podido darnos en esta noche, imposible. El IVA y el ISD. Vamos con el IVA. Se faculta por la ley de conflicto armado, una ley que yo pienso muy necesaria. La situación que vive nuestro país, pues amerita, yo comparto que se tenían que tomar estas decisiones que aparentemente son fuertes, pero necesarias para el país. ¿Cómo vamos a pasar el IVA? Y expliquemos esta parte que también es, yo creo, vital. Entramos con un IVA del 13% por ley, a recomendación del ministro de Finanzas, informe favorable, vamos al 15%, pero este es un 15% temporal en el 24. Expliquemos esta parte para que las personas que nos están mirando, porque esto es también un tema tecnológico, un tema de procedimientos administrativos. Entonces, el IVA es un tema que hay que, incluso yo digo, hasta parametrizarlo dentro de nuestros sistemas, de nuestra operatividad. ¿Cómo vamos a funcionar el tema del IVA, Nelson? Sí, Cristina, la última parte es una problemática muy grande. Hemos visto casos de empresas que por cuestión tecnológica, aunque parece tan sencillo el cambio del 12 al 15, posiblemente después al 13 o una tarifa intermedia, porque le da la norma, le da la facultad a que el presidente pueda cambiar la tarifa sin reducir del 13%. Entonces, ese cambio tecnológico resulta tan complicado porque las empresas no tienen su tecnología en Ecuador, sino varias de ellas la tienen afuera y tienen que hacer los cambios afuera. Y hemos visto que la situación no es tan sencilla, ¿no? Entonces, esperemos que las cosas vayan marchando bien para que no se puedan generar contingentes tributarios en los contribuyentes. ¿Cuándo va a aplicar esta tarifa? Desde el 1 de abril de 2024 ya tendremos la tarifa del 15%. Eh, Como decía, pues la norma le da la facultad al presidente para que pueda modificar esta tarifa, sin embargo, le bloquea para que no disminuya del 13%. ¿Qué implica eso? ¿Qué suena eso? A que vamos a tener en lo posterior una tarifa del 13%. Esperemos que la tarifa del 15% sea de un cortísimo plazo y que después podamos regresar al 13%. Recordemos lo que pasó hace algún tiempo, ¿no? Cuando hubo la modificación de la tarifa al 14%, en realidad, seamos honestos, el costo de los productos cuando subió al 14% y se redujo al 12%, mi percepción al menos es que los costos de los productos no variaron. Lo que hicieron muchas empresas es simplemente subirle un poquito la base, subirle un poquito el precio para que el precio final, incluido impuestos, se mantenga. Entonces, esperemos que las autoridades establezcan las medidas de control para confirmar que efectivamente haya esa disminución en la tarifa en el momento en que se disminuya al 13%. Y aquí creo, Nelson, que es importante también recordarles, porque he tenido muchísimas llamadas, sé qué pasa con los productos que compré al 12, no importa, cambio de tarifa, pero me toca hacer devoluciones de productos, porque usted sabe, mi querido Nelson, tú sabes, de que nosotros estamos en una economía en donde la oferta, el dar un rebate, el aceptar devoluciones, descuentos, es el tema del accionar comercial de los usos y costumbres mercantiles. Yo lo que estoy mirando es que el SRI va a sacar definitivamente una resolución muy parecida a la resolución que hubo, y no sé si compartes mi criterio, a la resolución que hubo con el terremoto, en donde todas estas, hablemos, particularidades que vienen a posterior de la reforma, porque son ya particularidades, ya se vieron en el anterior cambio de tarifa del 12 al 14, porque mira, hasta una pregunta sencilla, Nelson. Yo tengo este producto, vamos a poner un medicamento, que, bueno, no medicamento porque son tarifas cero, pero por ejemplo un producto cosmetológico que está controlado igual por el ARSA, que viene con la tarifa marcada en este momento del 12%, pero temporalmente lo voy a marcar por el 15%, porque estamos hablando que es temporal esto del 15%, por lo menos el 2024, porque luego tendría que regresar al 13%. Y mira, hasta para saber cómo voy a etiquetar, si es una etiquetación manual, cómo voy a hacer mis devoluciones de los productos que compré con tarifa 12 y que ahora voy a tenerlos al 15, porque si tú recuerdas,
tuvimos una resolución del fisco en cómo nos venía explicando estos detalles, estos procedimientos operativos, que aunque no creas, tengo muchísimas preguntas, Nelson, sobre cómo vamos a operar ya en el proceso real del día a día de las compañías, de los sujetos pasivos en general. Sí, Cristina, y partamos primero de una de las consultas que he visto mucho es respecto de qué pasa si emito una nota de crédito a partir de abril sobre una transacción hecha hasta marzo. Recordemos ahí que las notas de crédito son para anular transacciones o conceder descuentos. Entonces, en ese caso, salvo que la autoridad tributaria emite una disposición en contrario, pero mi criterio es que debería ser afectado a la tarifa del 12%. Ahora, yendo un poco respecto de qué es lo que ocurrió con la resolución que emitió en su momento, cuando hablamos del terremoto, el Servicio de Rentas Internas, es que si es que un servicio estaba prestado hasta Un bien, hasta marzo, un bien estaba ya transferido hasta marzo de 2024 y simplemente lo que se hace es facturar a partir de abril, debería mantenerse con la tarifa del 12%. Esperemos que esa sea la posición de la Administración Tributaria, pero incluso desde el lado de la lógica, así debería funcionar, ¿no? Porque así es, el así objeto es. del impuesto, que es la transferencia del bien, la prestación de un servicio, ya se dio en marzo. Entonces, Ujú. simplemente, recordemos, la facturación es una mera formalidad Forma, tributaria. Hay así es. casos en los que nos dice incluso, por ejemplo, si es que yo hoy recibo $100,000 por un anticipo de un bien, la factura la tengo que emitir en este momento, a pesar de que Así es. el bien no está transferido. Entonces, es una mera formalidad tributaria la factura. Lo que importa es cuándo se configuró el hecho generador del impuesto a valor agregado, que en este caso es la transferencia de un bien o la prestación de un servicio. Si esto ya fue en marzo, debería mantenerse la tarifa del 12%. Yo pienso y esperemos que la autoridad de control, estoy segura que va a sacar esta resolución, porque así lo hizo en el tema del terremoto y así lo hará para que todos hagamos correctamente, porque creo que todos estamos con esta necesidad de comenzar muy bien el mes de abril. Todos estamos claros de que la tarifa es del 15%, con el decreto 198, porque está facultado el presidente de la República. El ISD. Rápidamente, mi querido Nelson, porque contigo yo no sé por qué el tiempo se nos va volando, nos endulzamos, como decimos normalmente, nos endulzamos. ¿Qué pasa con el Podríamos ISD? pasar horas conversando al Pero respecto. eso amerita de que siempre seas para mí uno de mis inventados más queridos, favoritos. Con mucho Entonces, gusto, Cristina. vamos mirando, ¿qué pasa con el ISD? Este ISD que venía con una rebaja progresiva y de pronto ya no estamos en una rebaja progresiva, más bien estamos en un aumento al 5%. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo está funcionando esto del ISD? Sí, el tema del ISD es algo que nos ha generado mucho que decir en los últimos tiempos. Había un ofrecimiento de que incluso este impuesto iba a llegar a cero, que iba a ser eliminado prácticamente, y era justamente la disminución progresiva. Considero que este impuesto le ha generado bastante recaudación al Estado, se convirtió en uno de los principales impuestos que genera ingresos no petroleros al Ecuador, y por tanto, pues eliminarlo sería una locura, sobre todo considerando las circunstancias en las cuales está el Ecuador. Entonces, se incrementó la tarifa, pero es un tema necesario, es algo que se lo tenía que hacer para poder generar recursos al Estado. Temas relevantes con este impuesto es que inicialmente se había pensado en que el incremento iba a estar vigente desde el 12 de marzo, que fue publicado el registro oficial. Después salió una aclaración indicando que la vigencia es desde el 1 de abril de 2024. No olvidemos, si es que por ahí hicimos alguna transferencia y por alguna razón ya nos grabaron el 5% o hicimos un pago de un impuesto presuntivo ya con el 5%, ese diferencial lo podemos reclamar ante la administración tributaria. Entonces, en este caso, transacciones que estuvieron grabadas con el impuesto a la salida de divisa hasta la actualidad, con la tarifa del 3,5, a partir del 1 de abril estarán sujetas al 5% de ISD. Las exenciones no han sido cambiadas, salvo algunos ajustes que se hizo en la ley de eficiencia económica, pero las exenciones se mantienen. Únicamente aquellos productos, aquellas transacciones sujetas al ISD se incrementan a la tarifa del 5%. Para mí, definitivamente ha sido una noche maravillosa con Nelson. Siempre es llena de comentarios positivos de todas las personas que se han conectado y que se seguirán conectando en el reprise en redes sociales. Y sobre todo, pues hay que estar actualizados. Las reformas han venido y nosotros
contadores y no contadores, sujetos pasivos, sobre todo de estos impuestos, tenemos que aplicarlo correctamente. Muchas gracias, Dios le pague, Nelson. Como siempre, maravillosa la exposición. Y muchas gracias a ustedes. Nos volveremos a ver en una edición más de Tributación de hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy.